Buen día, diputado. ¿Cómo le va? Bienvenido. Jorge, Sí, habla Enrique y sí. no soy diputado, soy director Perdón, sí. soy director de Lo UTE. tengo clarísimo. Me No, distraje no, porque me sonó el teléfono. por las dudas, No está bien. porque Me si no distraje tengo que porque me sonó cambiar el teléfono justo cuando estaba presentándolo y yo sé, lo tengo muy claro que usted es integrante del directorio de UTE, ya hemos hablado con ya usted en otras oportunidades. hemos estado en contacto, me han hecho el honor de estar en contacto Sí, en otra oportunidad, sí. claro. Con mucho gusto estoy de vuelta con ustedes, a las órdenes, Bien. Jorge. Bien, Usted dirá. usted en este artículo que yo mencionaba, en una parte dice, la pérdida de los grandes consumidores de UTE en marcha. ¿A qué se refiere? Sí, Jorge, A sí, ver, audiencia, perdón, permítame primero saludar a la audiencia también, bien, que la sé muy numerosa y además de estar ahora en el piso noveno del Palacio de la Luz, sí, mirando un cielo celeste hermoso, me gustaría estar en la parada 12, allí donde tengo algún lugar donde también disfrutar de aquellos lares. bueno, Sí, bien, yendo al tema, sí, eh, está en marcha el proceso y justamente se ha iniciado en estos días, por un lado, con decretos que surgen del Poder Ejecutivo, ya decretos en sí, relativo a los autogeneradores, es decir, aquellas grandes empresas que están en condiciones de generar su propia energía, siendo suscriptores de UTE, y también un proyecto que ese es el más duro, el más fuerte, el de mayor impacto a UTE, que es un proyecto de decreto que nos llegó, lo observamos, y por declaraciones del director nacional de energía estaría volviendo. Este hace referencia a lo que tiene que ver con potencia firme. ¿Qué significa eso? Significa que un trofeo muy codiciado por los productores generadores privados, que son de 1.600.000 usuarios que tiene usted, son apenas 400, no 400.000, 400, pero que esos 400, siendo grandes empresas, facturan casi el 20% de la energía que UTE vende. Es decir, que es realmente un trofeo muy codiciado. Y todo esto hace a que estemos preocupados de que se nos vayan, ¿verdad? Porque, le decía, el primer ejemplo ya se está dando en Salto. Uno de los generadores privados se instaló, ya era generador privado eólico, y ahora se instaló con fotovoltaica, con solar. Y desde allí ya no es para venderle a UTE, ya no es un contrato PPA más, sino que es para venderle a los grandes consumidores, a alguno de esos 400. Buscó y encontró a uno de los grandes consumidores, que es Montevideo Refresco, el Coca-Cola. Coca-Cola, sí. Lo digo porque ya se comunicó en la prensa, es Sí, decir, el tengo un propio artículo del diario El director. Observador acá que habla de eso justamente. Sí, 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 sí. sí, sí, es decir, Que Coca-Cola y esto le va a comprar a un privado todo el costo de su energía y no le va a comprar a UTE. Sí lo dice acá. exactamente, pero con la seguridad, y eso es lo complicado, de que cuando el sol no salga, para cumplir con la potencia firme, esta gente, este generador privado, le tiene un motor. Ahora, para saber si ese motor da abasto para abastecer, hay alguien en el Estado. En realidad no es el Estado, porque es una persona pública no estatal que se llama ADME, que es la administradora del mercado eléctrico, pero que, para su sorpresa, siendo la administradora del mercado eléctrico, nada menos que la energía eléctrica sobre la que se basa la marcha del país, de 5 directores, están integrados allí el que representa a ese y a los demás generadores privados, que es el presidente de su agrupación, AUSPE se llama, y también el que representa a los compradores privados. Es
Es decir, que en 5 hay 2, mientras UTE tiene solamente un representante, los privados, generadores y compradores privados, es decir, el ejemplo que le estoy dando, ¿verdad? Allí en Salto. Sí. Bueno, cada uno de ellos tiene su representante. Basta que, digamos, le transmitan y convenzan al que preside el directorio, que es el Director Nacional de Energía. Creo que lo hicieron, porque estos decretos no solo salen, sino que en la prensa, en estos días, ha sido notoriamente aplaudido por el Director Nacional de Energía. El actual, no el de los gobiernos anteriores. Los gobiernos anteriores también hacían lo mismo, pero entre el 2012 y el 2018, firmando contratos, siendo llamados y firmando contratos con lo que usted conoce como con privados, con generadores privados, que eran los contratos PPA, que a usted, a mí y a todos los oyentes les significa hasta hoy, por sobreprecios, más de 1.200 millones de dólares. Y para adelante, porque restan 10, 20 años todavía, otros 3.500 millones más. Jorge, audiencia, fíjese qué chiquito quedó aquel despilfarro de Gas Sayago, que eran 250 millones. Acá estamos hablando de 1.200 millones, 3.500 millones, y además estamos hablando, y eso es lo que nos preocupa más, que si este proceso en marcha continúa, de que se nos van de la cartera de los clientes de UTE, estos 470 para ser exacto, clientes, grandes clientes, y bueno, se nos va casi el 20% de la facturación. Si a eso le agregamos que tenemos que comprar obligatoriamente a UPM2 lo que genera por biomasa y que le sobre para su propia producción, tenemos, haciendo una figura gráfica de 2 platillos, de una balanza, mientras el platillo de los gastos aumenta, porque estamos obligados a comprar la energía sobrante de estos generadores, el platillo del ingreso baja, porque se nos van estos. Y seguramente dirá doña María y don Enrique, bueno, es un problema de UTE, y yo le tengo que dar una mala noticia. No es problema de UTE. UTE no pierde. UTE lo que no va a poder recaudar por un lado, lo va a recaudar a través de las tarifas. Entonces, definitivamente usted, yo y toda la audiencia somos los que pagamos todas estas decisiones gubernamentales, de entonces y de ahora. A ver, tenemos que aclararle a los oyentes que esto es legal. Absolutamente Sumamente legal. No, acá no hay nada entre gallos y medias noches. Todo esto es legal y no empezó ahora. No, viene, exactamente. Viene desde, yo diría que, para que quede claro, yo diría que, digamos, la ADME, la Administración del Mercado Eléctrico, se crea en el año 97. Obviamente es, digamos, utilizada esto corre por mi cuenta, por los intereses privados, ya no, como usted dice, entre gallos y medias noches, los lobby actuar, sino ya tienen asiento en una estructura que, atención, esta estructura no es si bien es una persona jurídica, es una persona pública no estatal, igual que la UAM aquí en Montevideo, igual que MEVIR, igual que ANI de investigación. Bueno, la diferencia es que esta estructura pública es la que nada menos que se encarga de ver, digamos, los contratos entre privados, pero también es la que dirige lo que se llama el despacho de carga. El despacho de carga es algo realmente difícil de explicar porque además es difícil de comprender. Despacho de carga lo maneja esta unidad, pero presupuestalmente, es decir, el que le paga a sus funcionarios, es UTE. En otras palabras, Jorge, audiencia, yo creo que si bien todo es legal, la efectiva, verdadera
autonomía del ente autónomo UTE y está siendo violentada desde hace mucho rato. Podemos considerar que las grandes empresas, por ejemplo Coca-Cola, que la hemos nombrado, terminan beneficiándose, porque yo quiero suponer también que cuando Coca-Cola con la empresa privada negocian tarifas también, negocian costos, supongo. Y supongo que debe ser más barato comprarle al privado que comprarle a UTE. Excelente su acotación, Y Jorge. entonces, mientras la Le Coca-Cola paga agradezco. la luz cada vez más barato, el vecino cada vez la va a pagar más cara. Excelente su conclusión, Jorge, porque usted sabe por qué es eso. Porque expliquémosle un poquito más a su audiencia. ¿Por qué se da eso? No porque sea ineficiente UTE, porque siempre se cargan las tintas sobre, la ineficiencia de la empresa pública. Claro, con todos los empleados que tiene. 3 numeritos le aclara a la audiencia. Mientras en el presupuesto operativo de UTE, el 43% es para pagarle 600 millones de dólares anuales a estos productores privados que tienen contrato PPA, todo el funcionariado de UTE, toda la plantilla es el 24%. Entonces, no pensemos mal, pensemos en base a datos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué entonces si no es ineficiente UTE, no compite? Y no compite porque es una competencia desleal. Porque mientras hoy, en base a la tecnología, por ejemplo, la fotovoltaica, la solar, se cotiza a $30 el producto, ¿sí?, que es el megawatt hora, mientras ese parque se instala y le ofrece a Coca-Cola, no sé a qué precio, pero puede producir a $30 el producto, UTE va a seguir pagando $130 por el mismo producto a unos pocos kilómetros más arriba que hay un parque de contrato PPA. Es decir, UTE tiene por delante 10, 20 años más de esos sobreprecios que yo antes les decía. Entonces, usted, si lo mira con objetividad, dice, ¿cómo va a competir UTE si tiene que bancar esto, no? Si tiene que seguir pagando por 10, 20 años más a $130, lo que el competidor ahora privado lo puede producir a 30. Y le agrego, ese competidor privado que ahora es solar sigue siendo uno de los contratos PPA eólica que va a seguir cobrando los sobreprecios a UTE. Si esto no es competencia desleal, yo creo que académicamente es difícil encontrar para un economista un ejemplo más claro de lo que es la deslealtad en los mercados. Ahora, Enrique, discúlpeme, pero yo quiero aclararle a los oyentes que yo no estoy hablando con un director integrante del directorio de UTE de la oposición. Estoy hablando con un integrante del directorio de UTE en representación de Cabildo Abierto. Y hago esta aclaración porque le quiero preguntar, ¿qué pasa con el resto del directorio de UTE? ¿Qué pasa con los integrantes de la coalición y qué pasa con los integrantes de los partidos políticos que no integran el gobierno, de la oposición, sobre este tema? Porque en definitiva este es un tema que se genera desde hace mucho tiempo, no es un tema nuevo para el país, que se plantee esta posibilidad de esta privatización, y uno se pregunta, ¿y cuando esto se gestó, ¿no se pensó, no se vio en el horizonte el riesgo que se estaba corriendo para que UTE no corriera justamente la posibilidad de ir camino a una desfinanciación, que más tarde, más temprano, se va a sentir mucho? 2 comentarios, Jorge. Primero, lo que usted plantea no innova. Me lo han preguntado otras veces, así que la respuesta la tengo a flor de piel. A ver. Pero en su propia pregunta está la respuesta, Jorge. Realmente la respuesta en forma práctica sería yo acallar mi voz, es decir, sería el silencio. Eso es lo que está. Soy una voz solitaria y no es que sea guapo ni que sea, digamos,
que me tire a la piscina sin ver si hay agua. Simplemente que esto se genera en gobiernos anteriores y sigue en este gobierno. Entonces, es muy difícil que la oposición de hoy, que fue gobierno entonces, y que fueron los que impulsaron desde la Dirección Nacional de Energía de entonces, todos esos contratos PPA, es muy difícil que levanten la voz para hacerse la autocrítica, en definitiva. Y lo que hoy en la prensa el actual director nacional de Energía aplaude con beneplácito y obviamente documenta en decretos lo que es la misma ideología. En definitiva, Jorge, la ideología es la misma. La instrumentación puede ser distinta, pero la ideología es la misma, es la privatización del sector eléctrico nacional. ¿Cómo? Y bueno, lo van logrando. Ya hoy la energía que nos permite comunicarnos en este momento, y casi el 50% la producen privado. Cuando en el 2010, hace, 50 años atrás, en el 2010 era casi 100% UTE el productor. Hoy, y eso se lo he dicho con la mayor fuerza a los sindicatos también, hoy vamos camino a la desaparición de esta empresa pública, y alguien tiene que, por lo menos en solitario, comunicarlo. Quizás no evitarlo, pero sí comunicarlo, y eso es lo que he asumido. No estudié tantos años en vano para, cuando investigo y encuentro determinados aspectos que son absolutamente cuestionables desde mi punto de vista, no por supuesto para aquellos que piensen en la privatización total del mercado eléctrico, pero para los que piensan que las empresas públicas tienen su razón de ser cuando el Pepe Valle las creó o las impulsó y que se mantuvieron tanto tiempo. Y bueno, yo no cambio de idea, creo que con todos los defectos que puede tener la empresa pública, sigue siendo necesaria, no para simplemente complementar al interés privado para que éste lucre. No es esa la función, y esa lamentablemente estoy viendo que es lo que se hizo antes y se sigue haciendo ahora. En definitiva, sí, sí, señor. Sí, Sí, termine, por favor. No, uno lo ve así, ¿por qué? Porque nota que no es un interés privado que se arriesga, digamos, y que entonces dice, bueno, yo me instalo y si me va bien, me va mal, como puede hacer usted en su radio. No, acá cada vez que en materia de energía se ha hecho algo, los contratos PPA, la propia UPM2, le comento algo más, Jorge. Usted está obligado por lo que se firmó en el 2017. En el 2017 se firmó justamente lo que ahora con mucha algarabía el propio gobierno actual festejó en Paso de los Toros, que comienza la actividad de UPM2. Muy bien, con la actividad iniciada de UPM2 empiezan a producir con biomasa, yo le decía, su propia energía, pero le aseguramos que lo que le sobre se lo compra UTE obligada. ¿Sabe qué representa esa compra? Que son 250 productos, digamos, hasta 250, representa a un precio también. Recuerde que le dije que solar se consigue a 30, eólica más o menos. Hoy, ¿sabe a cuánto se contrató? A 72. Entonces, si usted suma y calcula una inversión a 20 años, digamos, bueno, UTE le va a estar pagando el 50% de la inversión, no por la producción principal, que es justamente la pasta y todo lo demás de UPM2 para lo cual se instaló. No, por los desechos, por la utilización de los desechos que salen de la producción. UTE le va a estar devolviendo, financiando el 50% de lo que le cuesta instalarse aquí en Uruguay a UPM2. Si eso no es negocio, ¿y por qué me cuesta verlo? Porque como dije alguna vez en algún colega suyo, siempre termina siendo UTE el hijo de la pavota.
Para terminar esta conversación, ¿podemos definirla como crónica de una muerte anunciada? Por lo menos de una ideología, la ideología que entiende que la empresa pública tiene un papel que desempeñar en la economía y sobre todo en aquel factor tan relevante para lo social y lo económico como es la energía eléctrica. En ese sentido, creo que en algún momento cambió la ideología que el Pepe Valle tenía en aquella época. Enrique Pesbos, le agradezco esta interesante conversación, ha sido muy amable. Encantado y muchísimas gracias, Jorge, a las órdenes. Que tenga una buena jornada. Gracias. La conversación era con el integrante del directorio de UTE, Enrique Pesbos. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.